Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Un feliz sábado. Según la Biblia ya empezamos las horas sagradas del día santo de Dios. Así que le damos la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que se han hecho presente a este lugar para escuchar la palabra de Dios. Así que para iniciar vamos a invocar el nombre de nuestro Dios para que Él dirija el estudio de su palabra. Así que les voy a invitar a que se pongan de pie para orar. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra con nuestros amigos y hermanos. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra a través de este sonido y que están en sus hogares. Gracias, Señor, porque empezamos las primeras horas sagradas de tu día santo. Gracias por ese monumento recordativo de la creación que tú dejaste para tus hijos. Bendícelo, Señor, en este estudio, que tu nombre sea glorificado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar a estudiar la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca del segundo mandamiento de la ley de Dios. El segundo mandamiento de la ley de Dios está en Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. Voy a leerles lo que dice o cómo lo traduce la Reina Valera de 1960. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiero decirles, hermanos, de que este mandamiento es el segundo de la ley de Dios, el segundo mandamiento. Y lo interesante es que si usted le gusta investigar para comprobar si las cosas son ciertas, puede ir a buscar un catecismo de la Iglesia Católica y va a notar de que este mandamiento fue quitado, fue suprimido, aniquilado. No aparece en el catecismo católico. La pregunta es ¿por qué es que no aparece? Es lógico y la respuesta es sencilla, pues ellos les dan culto a las imágenes y no les conviene tener este mandamiento en el catecismo, ya que con el catecismo adoctrinan a los niños en la catequesis. O sea, según la Iglesia Católica, quien tiene la voz autoritaria para definir doctrina es el catecismo. Mire qué interesante. Por eso es que la Iglesia Católica, hermanos, no les conviene el principio de la sola escritura, el principio de la Reforma Protestante, que toda doctrina debe de sostenerse con las escrituras. Ahora, es interesante lo que vamos a estudiar, hermano, en esta tarde. Y quiero decirles, hermano, que el mensaje es para glorificar el nombre de Dios, no es para atacar ninguna iglesia, no es para atacar ninguna persona. Quiero que leamos este mismo mandamiento en la Biblia católica. Es tremendo, hermanos, tremendo. Fíjese que la Reina Valera 60 como que se amortigua. Como que se amortigua porque no es muy clara en lo que Dios trata de decir sobre la idolatría, sobre las imágenes. Porque siempre que platico con los católicos, ellos me dicen, ahí está hablando de adorar imágenes, pero que son dioses, dicen ellos, cuando uno les cita este mandamiento. Pero noten que la Biblia católica es más clara, tajante y más diáfana. Voy a leerles la Biblia de Jerusalén. Es una Biblia oficial de la Iglesia Católica, netamente católica, la Biblia de Jerusalén. Y noten cómo dice en Éxodo 20, 4 al 5, dice: no te harás escultura, ni ninguna, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra,
ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás. La Reina Valera dice, no las honrarán. Aquí dice, no te postrarás. ¿Saben qué es postrarse? ¿Han visto ustedes cuando alguien se arrodilla delante de una imagen y la toca y se persina pidiéndole un favor? Biblia católica dice, no te postrarás ante ellas ni le darás culto. Mire qué interesante. La Reina Valera no dice así. Solo dice, no las honrarás ni te inclinarás a ellas. La Biblia católica es más clara, no te postrarás ante ellas ni les darás culto. Porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Ahora, ¿de qué clase de imágenes está hablando aquí este mandamiento? Y queremos dejar bien claro a nuestros hermanos que nos están escuchando y nuestros amigos, el mandamiento es explícito. ¿De qué clase de imágenes está hablando? Hacer imágenes para darles culto, para honrarlas y postrarse ante ellas. O sea, el mandamiento no está condenando un dibujo que yo haga de un paisaje. No está condenando que yo haga un retrato de alguien, ya sea de mi mamá, de mi papá, de algún hermano. No está condenando que yo haga un río. No está condenando las fotografías tampoco, porque una fotografía es una imagen. Sí, me estoy dando a explicar. El mandamiento es claro y específico. No te harás imágenes, ¿para qué? Para postrarte delante de ellas y darles culto. ¿Sí? Digo esto, hermano, porque la Biblia se explica sola. Dios mismo mandó a hacer imágenes en el santuario, imágenes de querubines, imágenes de ángeles. Y en este caso, hermanos, vamos a ver una historia interesante donde el pueblo de Israel confundió este principio y se olvidó de este principio. Y quiero decirles, hermanos, algo muy importante. La idolatría no solamente tiene que ver con darle culto o postrarse delante de las imágenes. Un ídolo, estamos de acuerdo que puede ser que todo aquello que le quite lugar a Dios en nuestro corazón. Puede ser el dinero, pueden ser los hijos, pueden ser la esposa, puede ser el trabajo, puede ser el dinero. O sea, cualquier cosa que usted ame más que a Dios, para usted eso es un ídolo. Pero en este caso vamos a hablar de la idolatría de las imágenes, porque el mandamiento es específico. No te postres ante las imágenes ni les darás culto, como dice la Biblia de Jerusalén. Ahora, vamos a ver, hermanos, una historia donde el pueblo de Israel perdió este principio. Y esta historia que vamos a leer es un argumento que usan los católicos para defenderse y decir que ellos no adoran a la Virgen María, las imágenes de la Virgen María, no adoran al Santo Pepe de Atoche, no adoran a San Simón, ni nada de eso. Ellos la veneran, dicen. Pero no hay ninguna diferencia entre venerar y adorar, porque ellos se postran ante las imágenes, se persignan y les dan culto. Esta historia que vamos a leer, ellos la usan mucho para defenderse. Y es la historia de la serpiente levantada en el desierto. Vamos a ver, hermanos, de que esta historia no tiene nada que ver con hacerse una imagen y darle un culto. Este es un argumento sacado de contexto por la Iglesia Católica. Digo esto, hermano, porque hay que estar preparado para poder refutar estas falsas enseñanzas, ya que los que se dicen ser apologistas católicos están usando esta clase de argumentos para sacarlos de contexto y enseñar y engañar a su feligresía que no estudia las Escrituras. Por ejemplo, ustedes pueden ver cómo este sacerdote que ha inundado las redes sociales, los canales en YouTube, por ser un experto en manipular las Escrituras. Este sacerdote que llama Luis Toro es un experto manipulador de las Escrituras, cita las Escrituras bien adiestrado, pero las manipula y las saca de contexto. Vamos a ver que esta historia no tiene nada que ver con darle culto a una imagen ni adorar a una imagen.
Esta historia está en Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. Y quiero que leamos despacio lo que dice el texto. Ustedes quieren refutar cualquier herejía o cualquier falsa doctrina, váyase a leer el texto que esta persona está manipulando, a ver qué es lo que dice el texto bíblico. Porque eso es lo interesante, o eso es lo que hacen los que tuercen las escrituras. Usan textos fuera de contexto y añaden palabras que el texto no dice. Vamos a ver lo que dice Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. Dice, esto está hablando de Israel. Después partieron del monte de Oro, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Pregunto, ¿qué está haciendo el pueblo aquí? Murmurando. ¿Es pecado murmurar? Sí. Y miren lo que dicen. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Que muramos en este desierto. Para que muramos en este desierto, pues no haya agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Están murmurando del pan que Dios les había dado, del maná. Están murmurando. Imagínense lo que están haciendo aquí los israelitas. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Noten que Moisés está intercediendo por el pueblo. Moisés no está muerto, aquí está vivo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Un asta es una vara. Y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido mirare a ella, o sea, mirare a la serpiente. ¿Qué iban a hacer cuando fueran mordidos por la serpiente los israelitas? Iban a ver la serpiente que Moisés levantaría. No le iban a dar culto, no le iban a adorar, no le iban a pedir milagros, solamente iban a hacer ¿qué? Mirarla. Eso era suficiente para hacer. No tenían que ver para otro lado, tenían que mirarla. Mirar y cualquiera que fuera mordido mirare a ella, vivirá. Noten que iba a vivir. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es interesante, hermanos, que la Biblia está saturada de miles de símbolos. Pero qué extraño símbolo mandar a hacer una serpiente de bronce, y al mirarla iban a ser sanados de la mordida de las otras serpientes en el desierto. Esto pasó en el desierto, hermanos. Ahora, si ustedes notan, hermanos, la Biblia no dice, o el mandato de Dios no fue que le dieran culto o que adoraran a la serpiente, sino que el mandato, ¿cuál fue? Mirar a la serpiente. Entonces, si un católico usa este argumento para defender las estatuas de María y de los santos para darles culto, es una historia sacada de contexto. Aquí los israelitas no le iban a dar culto a la imagen, no le iban a adorar, no le iban a pedir un milagro, solamente tenían que mirarla para vivir. Ahora, vamos a ver, hermanos, de que el pueblo de Israel, el ser humano, hermanos, el ser humano como seres humanos caídos, somos tercos, se nos olvidan fácilmente las instrucciones, por muy detalladas que Dios nos dé. El pueblo de Israel, hermanos, perdió de vista este principio, y en lugar de ver la serpiente, llegó un tiempo donde estaban adorándola y dándole culto, ofreciendo incienso a la serpiente, pensando que en la serpiente había un poder mágico. Así que Dios mandó a que se destruyera la serpiente de bronce. Esto está en 2 de Reyes 18:4. Y quitó los lugares altos y quebrantó las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué razón Dios la mandó a quitar y la mandó a destruir?
porque el pueblo de Israel había perdido el principio de solamente mirarla. Estaban dándole culto, adorándola, ofreciéndole incienso. El incienso era un símbolo de adoración en el santuario. Y dice, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó Nehushtan. Muy interesante. Ahora, la Biblia, hermanos, está saturada de símbolos. Por ejemplo, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Todas las Escrituras del Antiguo Testamento hablan de Jesús. En este caso, la serpiente levantada en el desierto. ¿Saben algo muy interesante? En la Biblia encontramos muchos símbolos que se aplican a Cristo. Por ejemplo, tenemos un cordero, el maná, la peña, el agua, el ángel de Jehová, que es una teofanía o cristofanía, como se le conoce. Tenemos a Melquisedec y muchos símbolos que encontramos en el Antiguo Testamento que nos señalan a Jesús. Pero qué extraño el símbolo de la serpiente levantada en el desierto. Haciendo un estudio, hermanos, profundo de la Biblia, sabe de que la serpiente, ¿a quién simboliza en la Biblia? Simboliza a Satanás, la serpiente antigua. También simboliza a Adán, un hijo de Jacob que metió la idolatría en Israel. Eso está en Génesis 49. También Jesús se refirió a los fariseos como raza de víboras. Pero aquí vemos una serpiente que Moisés levanta, y que todo aquel que mirara a la serpiente, cuando fuera mordido por las serpientes ardientes, viviría al ver la serpiente. Pero qué interesante y extraño al mismo tiempo este símbolo de la serpiente. Si en todos los símbolos se aplica a Satanás y al mal, al pecado. Satanás es el autor del pecado. Pero lo interesante es de que la única vez donde la serpiente no simboliza a Satanás ni al mal es en este caso que Moisés levantó la serpiente. Jesús dijo que esa serpiente era él. Mire qué interesante. Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Vamos a descifrar este enigma, por qué Jesús se compara a una serpiente. Si la serpiente es símbolo del diablo y del pecado. Pero ¿por qué este extraño símbolo? Es un extraño símbolo. ¿Saben, hermano? Este es uno de los extraños símbolos que se le aplican a Cristo. Extraño símbolo. ¿Y saben cuál otro? En el libro de Malaquías está un símbolo muy extraño que a Cristo se le compara como el jabón. Pero uno de los más extraños es este símbolo, la serpiente levantada en el desierto. Jesús dijo de que esa profecía se aplicaba a él. Noten cómo dice Juan capítulo 3, versículo 14 al 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero noten de qué estaba hablando. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado. Jesús estaba refiriéndose a su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero la pregunta es, ¿por qué este extraño símbolo? ¿Por qué razón? Si la Biblia presenta que la serpiente simboliza a Satanás, el autor del pecado. Ahora, la única respuesta lógica y bíblica, hermanos, que por qué Jesús o por qué a Jesús se le compara con la serpiente levantada en el desierto, solamente hay una razón lógica y bíblica. Y es porque Jesús, para vencer el pecado, tuvo que humanizarse
y tomar nuestra naturaleza humana pecaminosa. Note lo que dice Romanos 8:3. Jesucristo, para vencer el pecado, tenía que tomar forma humana y ser semejante a nosotros en nuestra naturaleza humana pecaminosa. Estoy hablando de nuestra naturaleza humana pecaminosa, no del pecado. No estoy hablando del pecado, sino que estoy hablando de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Ese cuerpo débil que tenemos, desgastado y degradado, porque cada día que pasa nos alejamos ¿de qué? Del árbol de la ciencia, perdón, del árbol de la vida. Nuestro cuerpo está deteriorado. Estamos sumamente deteriorados. Nuestra naturaleza humana pecaminosa nos impulsa a cometer actos de pecados, que ayer vimos que el pecado es infracción de la ley. Jesús, por amor a nosotros, tenía que vencer el pecado en nuestra condición, tomando nuestro lugar, tomando nuestra carne, pero sin pecado. O sea, Jesús no pecó. Vamos a ver lo que dice Romanos 8, versículo 3. Noten qué interesante como dice. Romanos 8:3. ¿Lo tienen conmigo? Leamos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, noten, Jesucristo tomó nuestra carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado ¿a dónde? En la carne. Es una pregunta teológica. Según este versículo, ¿Jesús venció el pecado como Dios o como hombre? Y quiero explicar a nuestros hermanos para que no se vayan a confundir. Jesús es Dios soberano, eterno, creador. Pero para vencer el pecado tenía que Él tomar forma humana y velar su divinidad en un cuerpo humano. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese venido a esta tierra con toda su gloria? En lugar de salvarlos, ¿qué hubiera pasado? Nos destruye, porque nadie puede ver la gloria de Dios y vivir. Así que era necesario que Jesucristo bajara de las mansiones celestiales y esa divinidad la ocultara en un cuerpo humano. No creemos en la teología nestoriana de que Jesús dejó su divinidad ya en el cielo y bajó aquí solamente un hombre y que su divinidad quedó allá. No, nosotros creemos, porque la Biblia así lo enseña, de que su divinidad bajó con Él. Lo que pasó es que su divinidad fue velada en un cuerpo ¿qué? Humano, en un tabernáculo humano, pero la divinidad de Jesús allí estaba dentro de Él. Pero era necesario que el pecado fuera destruido y fuera vencido por un hombre, porque el pecado había entrado ¿por quién? Por otro hombre. ¿Y ese hombre quién era? Adán. Jesucristo es nuestro segundo Adán. Noten lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Aquí nos muestra el escritor de Hebreos que para vencer al diablo, la serpiente, Jesús tenía que tomar una forma humana para destruir al diablo. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Pero para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es ¿qué? Al diablo, o la serpiente antigua. ¿Cómo venció Jesús al diablo? Como hombre. Aquí dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y saben, hermanos,
Si Jesús hubiese querido vencer al diablo como Dios, ¿a dónde lo hubiera hecho? En el cielo, en un instante. No hubiera necesitado Jesús bajar a la tierra y sufrir tanto. Pero era necesario que Jesús mostrara que sí se puede vencer al diablo si todo hijo de Adán está tomado de la mano del Padre, así como Jesús tenía una estrecha comunión con el Padre. Ahora, es interesante, hermanos, de que todo este simbolismo que encontramos en esta historia cuadra perfectamente con el plan de salvación. ¿A dónde mordían las serpientes a los israelitas? En el desierto. ¿A dónde se está llevando el conflicto entre el bien y el mal? En esta tierra. Esta tierra es el símbolo del desierto. Este es el desierto árido, donde se está librando la última batalla entre el bien y el mal. La mordida representa que todos hemos sido contaminados por el pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios el Padre en su misericordia nos dio una vía de escape. ¿Y cuál fue esa? Mandar a su Hijo para que tomara forma humana, y al ver su sacrificio nosotros vamos a ser ¿qué? Libertados del pecado. Hoy, ¿a quién tenemos que ver nosotros para ser libres del pecado? Solamente a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Noten lo que dice Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en quién, en Jesucristo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La única forma que nosotros podemos libertarnos del pecado y ser salvos y libertarnos del veneno de la serpiente, que es el diablo y el pecado, es solamente a través de Jesús. No hay otra forma de ser salvo. Mire qué interesante. La única solución al problema del pecado se llama Cristo Jesús. No hay nadie más. No es María, no es ningún santo, no es ningún hombre. El único que puede salvarlos y sacarlos de ese pozo de la desesperación es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Notaron por qué Jesús tomó ese simbolismo? ¿Por qué Dios mandó a levantar esa serpiente? Era un símbolo de Cristo, que iba a tomar nuestra naturaleza pecaminosa para vencer al diablo y el veneno mortífero que es el pecado. Esa mordida, ¿saben que cuando la serpiente muerde deja un veneno? Ese veneno que representa el pecado. Noten que es lo que Jesús les dijo a los fariseos en el libro de San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Versículo 31, desde el 31 leamos en adelante. Noten que Jesús aquí está hablando con los fariseos y está teniendo una disputa con los fariseos, maestros de la ley. Y en esta disputa los fariseos se jactan de ser hijos de Abraham y ser hijos de Dios y de no tener pecado y que no eran esclavos de nadie. Y miren lo que Jesús les dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo ¿de qué? Del pecado. Y el esclavo no queda en casa. El esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Quién es el único que puede sacarlos del pozo de la desesperación, del pecado? ¿Saben, hermanos? Para terminar, algunas veces nosotros o los padres envían a sus hijos
a las mejores escuelas y universidades para que se reformen y cambien su carácter. Y quiero decirles algo, que aunque esas cosas sean buenas, pero no pueden transformar el corazón. Una persona puede ser moralmente buena en la sociedad, tener una buena reputación y aún delante de Dios seguir siendo un pecador. Porque el problema del pecado no tiene que ver con algo externo solamente, sino porque tenemos un corazón que es continuo al mal. Y solamente Jesús puede entrar adentro y quitar ese corazón y hacer un trasplante y ponerlos un corazón de acuerdo a su voluntad. Hay personas que dicen así: yo no necesito ir a una iglesia porque yo soy bueno. Yo no le hago males a nadie. Yo soy una persona que amo a mi prójimo, yo le hago bienes, y se jactan de que son buenas personas. Pero Jesús dijo: si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Nicodemo se creía también una persona moralmente buena, pero Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Y solamente es a través de Cristo y su Espíritu Santo que nosotros podemos ser libres del pecado. Nadie más. Por eso es que los israelitas tenían que ver la serpiente. Solamente viendo a Jesús vamos a ser libres, porque en Jesús hay salvación y vida eterna. Hay personas que ponen excusas para no seguir a Jesús. Hay personas que ponen muchas excusas y ponen su mirada en los hombres. Pero saben, hermanos, cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, no tendremos lugar ni tiempo para ver los hombres, porque la salvación solamente la encontramos en Jesús. Yo quiero hacerles un llamado a nuestros amigos que están aquí. Si hay algún amigo, ¿cuántos de los que están aquí quieren decirle a Jesús: Señor, yo quiero ser libre? Yo quiero vivir para hacer tu voluntad. Yo quiero seguirte. Yo quiero ser libre, porque solamente en Jesús hay libertad. Yo quiero ver a nuestros amigos que están aquí, que le quieren decir a Jesús: yo quiero, como una muestra de cariño y que de verdad queremos seguir a Jesús. Algún amigo pueda ponerse de pie y pueda decirle a Jesús: sí, yo quiero ser libre. ¿Sí? ¿Hay algún amigo aquí que se pueda poner de pie para que hagamos una oración por él? No lo hay. ¿Hay algún hermano también aquí que quiera ponerse de pie? Vamos a orar. Oremos. Señor, nos hemos dado cuenta que solamente en ti podemos ser libres. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra se predicó en esta comunidad. Sabemos de que en el cielo habrán sorpresas. Muchas personas aceptarán tu mensaje y aún sin darnos cuenta nosotros, pero que en el cielo las veremos. Señor, gracias porque permitiste que durante toda esta semana se sembrara la semilla en esta comunidad. Bendice a los hermanos y a las personas que escucharon tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ayudaste. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y los esperamos mañana en el templo. Va a venir un carro aquí a traerlos para que puedan ir todos al templo. Dios les bendiga.